Tras la caída de los Lakers, la conferencia oeste está totalmente abierta. No tengo claro en absoluto qué equipo va a ganar allí. Los Clippers siguen vivos después de haber sobrevivido contra Luka, pero por otra parte en el este está muy claro cuáles son los tres mejores equipos. Dos se van a enfrentar entre sí en las semifinales de conferencia y sinceramente creo que hay una posibilidad bastante clara de que esta sea la serie en la que se decida quién va a ser el campeón de esta temporada. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a analizar la serie entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks, donde los Nets evidentemente son los favoritos y con un buen motivo. Tienen tres de los mayores talentos ofensivos de la NBA, pero sin embargo creo que Milwaukee es el equipo de toda la liga mejor equipado para intentar en cierto modo lidiar con ellos. No va a poder pararlos, nadie puede, pero creo que los Bucks tienen una posibilidad y vamos a hablar un poco de ello. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así voy a empezar. En este vídeo voy a tomar un enfoque diferente. Dado que los Nets son favoritos, voy a enfocarlo totalmente desde el punto de vista de los Bucks, intentando plantear qué posibilidades tienen ellos de superar a Brooklyn. Brooklyn no tiene ningún tipo de plan de acción importante que ejecutar. Básicamente tienen que anotar, anotar y anotar. Sus tres jugadores principales, Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, promedian entre los tres en esta primera serie de playoffs que han jugado contra los Boston Celtics un poco por encima de 85 puntos. Si sumamos a Joe Harris están a 99 puntos por partido entre cuatro jugadores. O sea que los Nets ataque tienen de sobra. Pero aparte de eso tienen otras carencias y de ahí es de donde tienen que sacar lo que puedan los Milwaukee Bucks. Básicamente los Nets, para empezar, tienen esos cuatro jugadores, tienen a Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Y después tienen a Joe Harris, que es un jugador que creo que ha pasado un poco por debajo del radar por estar con esos tres gigantes, ¿no? Pero Joe Harris ha sido el mejor triplista de esta temporada regular, creo que ha promediado como un 48% desde 3, lo veremos después, pero está promediando casi un 52% desde 3 en los playoffs y sigue siendo eso, un jugador que es capaz de anotar 15 puntos perfectamente de manera estable, 20 o incluso más de eso si hace falta, y es un jugador que es grande, por lo que no es una carencia a nivel defensivo, cosa que va a pasar con Milwaukee como veremos ahora, y que les aporta esa arma extra. Pero a nivel defensivo, los Nets no son ninguna maravilla. Kevin Durant es el único defensor realmente bueno de esos cuatro. Los otros, ninguno es terrible ya a día de hoy, simplemente son competentes. Kyrie Irving al final, como es un jugador pequeño, dentro de su competencia sí que va a tener problemas, porque he visto además varios problemas a nivel defensivo en lo que respecta a los emparejamientos con los Brooklyn Nets. Pero el problema, claro, de los Nets es básicamente su defensa de interior, donde dependen de Andre Jordan, que apenas ha jugado porque es un jugador que si jugara contra un centro tradicional y tuviera que simplemente hacerse grande y hacer lo posible por taponar o impedir tiros fáciles, puede hacerlo todavía, pero en el momento en el que tenga que tirar un poco de movilidad, ya no la tiene. Nick Claxton, por otra parte, es un jugador joven que está en su segundo año y que sí que cumple mucho mejor estas funciones y realmente es un buen jugador a nivel defensivo, pero es ligero y puede que tenga algún problema físico, y precisamente en estas series contra los Milwaukee Bucks, aunque no esté emparejado directamente con Antetokounmpo, porque Antetokounmpo jugará de ala pivot gran parte del tiempo y Nick Claxton estará de center, cada vez que tenga un encantotazo con él, creo sinceramente que va a salir volando. Antetokounmpo es demasiado grande, demasiado fuerte, lleva demasiados años de gimnasio encima en comparación con Claxton, que es un jugador que es largo, es grande, es móvil, pero no creo que vaya a poder frenarlo, aunque sí que obviamente va a hacer lo posible por impedir que pueda atacar con facilidad. Y en esta defensa de interior un apoyo fundamental que tenían era Jeff Green, que ha estado lesionado, creo que tuvo una lesión de unos 10-15 días más o menos, por lo que debería volver durante estas series, pero se podría perder varios partidos, y Jeff Green para mí era el jugador de los Brooklyn Nets ahora mismo que más posibilidades tenía de cumplir el rol que sirvió un poco el año pasado Jay Crowder contra Antetokounmpo, ese rol de ser el jugador principal emparejado con Giannis Antetokounmpo y haciendo lo posible por frenarlo y ralentizarlo, aunque no lo puedan parar del todo. Jeff Green creo que por su tamaño, su fuerza y sus cualidades defensivas podría hacer una labor decente en ese aspecto, pero no va a estar, y la alternativa creo que va a ser Blake Griffin, y Griffin se ha ganado minutos en los Nets, es más importante de lo que debería ser, lo cual a mí me parecería preocupante, porque no está tan mal como nos demostró en los Detroit Pistons, pero no está bien, y Griffin es fuerte, es verdad, pero no creo que vaya a tener una posibilidad muy buena de parar a Giannis Antetokounmpo, que en ataque creo que va a tener bastante pasillo hacia el aro, lo cual puede ser un problema. Me parece que los Nets van a anotar muchísimos puntos. En esta serie pasada contra los Boston Celtics promediaron como 123 puntos por partido. Los Bucks son un mejor equipo defensivo y aún por encima están más preparados para lidiar con los Brooklyn Nets en ataque, porque los Boston Celtics dependieron totalmente de Jason Tatum, dado que no estaba Jaylen Brown, no tiene un centro dominante ni ningún tipo de pick que realmente puede impactar ahí. Antetokounmpo es muy diferente a nada con lo que han lidiado en la primera ronda, es un jugador que puede que en muchas ocasiones esté lidiando con Kevin Durant a nivel ofensivo y defensivo,
Kevin Durant, con lo largo que es y los buenos fundamentos defensivos que tiene, va a poder hacer bastante por molestar a Giannis Antetokounmpo, pero él solo en el 1 contra 1 no va a poder realmente pararlo en el momento que Giannis se ponga físico, y es cuando se puede notar un poco la carencia defensiva del resto de los Brooklyn Nets, que además van a tener que lidiar con Brook López, que es más grande que ninguno de estos jugadores. Los Milwaukee Bucks no van a jugar en torno a Brook López, utilizándolo como jugador de ataque en el poste, eso seguro, pero cada X tiempo tiene una de esas posesiones, tal vez tenga alguna más contra los Nets, porque contra Claxton sobre todo, que es un chaval joven que además está menos acostumbrado a defender en el poste porque a día de hoy no se ataca tanto en el poste, seguro que tiene problemas cuando tenga que enfrentarse a ese gigante que es Brook López, que además tiene muchos años de experiencia. Pero evidentemente Brook López no va a ser la clave del éxito de los Milwaukee Bucks. La clave del éxito de los Milwaukee Bucks va a ser su Big 3, que no es tan buen Big 3 como el de los Brooklyn Nets, pero tiene posibilidades de emparejar bastante bien con ellos a nivel defensivo, y en ataque tampoco son una broma. Giannis Antetokounmpo en estas series pasadas ha promediado 36 minutos de juego. No tuvo que jugar tanto porque ganaron con facilidad contra los Miami Heat, 23,5 puntos, 15 rebotes, con lo que lidera la NBA en rebotes por partido en los playoffs, 7,8 asistencias, 4 triples intentados y un 6% desde 3. Creo que en los partidos que importen no debería tirar un solo triple, y un 45% en tiros de campo, que está muy desinflado básicamente por ese tiro de 3. Antetokounmpo en la serie pasada contra Jimmy Butler por fin asumió un rol de defensor principal contra el jugador más importante del otro equipo, que es algo que llevábamos pidiendo mucho tiempo porque es muy buen defensor, ha sido jugador defensivo del año y sin embargo, generalmente lo utilizaban como defensor secundario, como el jugador encargado de las ayudas defensivas. En estas series no se pueden andar con tonterías, tienen que emparejar a Giannis Antetokounmpo con Kevin Durant gran parte del juego, porque además los Milwaukee Bucks tampoco es que tengan otros jugadores realmente capacitados para emparejarse con Kevin Durant, porque seamos honestos, nadie los tiene, es Kevin Durant. Pero aparte de Giannis Antetokounmpo tenemos al otro jugador que lleva mucho tiempo ya siendo el jugador secundario de los Milwaukee Bucks, la segunda estrella, y que está teniendo una serie muy buena de playoffs, y es un jugador que además por tamaño emparejará bastante bien con James Harden. No es el mejor defensor de este equipo ni mucho menos, pero tampoco es malo, tiene buenos fundamentos y nadie va a parar a Harden, pero va a hacer una labor bastante decente probablemente contra James Harden, y eso puede ser bastante útil. Chris Middleton ha promediado en su primera ronda de playoffs 34,8 minutos de juego, 21,5 puntos, casi 7 rebotes, algo más de 4 asistencias, casi 7 triples intentado con un 41% desde 3 y un 49% en tiros de campo. Al final han sido números buenos, números de su promedio, cerca de un 50-40 en tiros de 3 y tiros de campo, buena defensa, por encima de 20 puntos. No va a ser un jugador que realmente se cargue todo el equipo a sus espaldas en nivel ofensivo, pero va a sumar. James Harden, si está emparejado con él, no sé hasta qué punto va a ser capaz de evitar que tire por encima de él, porque es algo que Chris Middleton puede hacer por encima de prácticamente cualquiera, y creo que ahí van a tener un emparejamiento cansado en el que además los jugadores de los Brooklyn Nets no solo van a tener que trabajar en ataque, van a tener que trabajar en defensa porque no tienen tantas alternativas para intentar hacer algún cambio. Bruce Brown puede que sea el encargado de, cuando está en el campo, defender a Jrue Holiday en vez de Kyrie Irving, por ejemplo. Sí que va a haber alguna alternativa, pero nada realmente sostenible. Landry Shamet no sé cuántos minutos jugará, no sé hasta qué punto va a estar emparejado con Chris Middleton, que va a poder tirar por encima de él, aunque no vaya a poder ser superior físicamente porque no es el estilo de juego de Middleton. En general, el problema de los Brooklyn Nets es que el banquillo, una vez profundizas, no es tan bueno. El de los Bucks puede que no sea tan bueno, pero tienen bastantes alternativas y tienen otros jugadores que pueden utilizar. A veces PJ Tucker, por mayor que sea, va a tener algún minuto en Kevin Durant, va a tener algún minuto en James Harden, va a tener minutos en prácticamente cualquiera. No creo que lo pongan con Kyrie Irving, le va a destrozar las rodillas. Y aparte, los Bucks tienen al jugador que consiguieron este año como refuerzo del lujo, que es una estrella al final y ha tenido una primera serie en la que parece que no ha jugado tan bien, sus promedios no son ninguna maravilla y sin embargo fue un jugador clave por su defensa, por su capacidad de robar balones, de crear con el balón en las manos, cosa que hasta ahora solo podía hacer Chris Middleton y que sinceramente Jrue Holiday hace mejor. Y es que Holiday en la primera ronda de playoffs promedió 36 minutos de juego, 15 puntos, casi 7 rebotes, casi 10 asistencias, casi 4 triples intentados, con un 48% en tiros de campo y un terrible 20% desde 3 que estoy seguro de que va a mejorar. Holiday no es un tirador increíble, pero es un jugador capaz de tirar de manera competente y creo que va a ser capaz de como mínimo agotar sus tiros a un nivel decente si realmente hace falta y tiene suficiente espaciado. Por otra parte, vamos a hablar de los problemas defensivos que van a tener los Milwaukee Bucks contra los Nets. Los Nets tienen 3 armas muy claras y luego a Joe Harris. Y es verdad que tienen mucha suerte y el motivo por el que más me gustan los Bucks contra los Nets es que emparejan cara a cara perfectamente y los 3 jugadores de Milwaukee son muy buenos defensores. Middleton un nivel por debajo tal vez, pero Jrue Holiday y Antetokounmpo son jugadores de calibre del NBA a nivel defensivo, en un caso incluso jugador defensivo del año, y eso puede ralentizar un poco a los Nets, que tienen 85 puntos, como decía antes, repartidos entre 3 jugadores.
Si consiguen bajarlo a 75 ya sería un éxito rotundo, porque conseguir los 30-35 puntos restantes necesarios del resto de sus compañeros no va a ser tan sencillo. Bruce Brown no es un arma ofensiva, Blake Griffin tampoco a día de hoy. Lubabo Cabarrot jugaba algunos minutos antes, ahora mismo creo que no está en la rotación. Mike James tampoco va a anotar tantos puntos. El único jugador que va a poder anotar puntos de manera consistente desde mi punto de vista, aparte de los tres jugadores principales, es Joe Harris, que ha sido un arma durante toda la temporada, ha sido un arma en estos playoffs y seguirá siéndolo ahora. Está promediando ahora mismo 34,8 minutos de juego y más de 13 puntos, 3 rebotes, 2,4 asistencias, 6,6 triples intentados, con un 47% en tiros de campo y un 52% desde 3. Harris va a ser un peligro, los Milwaukee Bucks no son especialmente buenos defendiendo desde 3. Aquí puede que echen un poco en falta a Donte DiVincenzo, que tal vez pueda ser un poco bajito para Joe Harris, pero me imagino que sería el jugador principal encargado de estar pegado a su culo para hacer lo posible por evitar que tire triples fáciles. Tendrá que encargarse otro jugador, tal vez Pat Connaughton, que a nivel ofensivo no me encanta en absoluto, aunque creo que tiró bastante bien de 3 en las series anteriores, pero es lo que hay. DiVincenzo no va a jugar en el resto de las series. Esto puede pesar un poco, pero al final no va a ser lo que va a decantar la balanza, porque al final la cosa depende del Big 3. Kyrie Irving está promediando 37 minutos de juego, casi 25 puntos, 6 rebotes, 2,8 asistencias, 7 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 39% desde 3. Y os adelanto que estos son los peores números de los 3 y creo que esto se va a mantener en esta serie. Para empezar, porque si bien Kyrie Irving es increíble, está claro que es un poquillo inferior a James Harden y a Kevin Durant sobre todo. Y además Jrue Holiday es un defensor muy bueno en el perímetro que va a hacer lo posible por frenarlo, a menos que decidan que por necesidad necesitan poner a Jrue Holiday con James Harden y pongan un emparejamiento diferente con Kyrie Irving en ciertos momentos del partido. Kyrie Irving va a conseguir sus puntos igual, es un jugador que es increíble a nivel ofensivo y va a ser capaz en ocasiones de superar a Jrue Holiday, pero no va a ser algo tan sencillo como puede haber sido la primera ronda de playoffs contra los Boston Celtics, donde en ocasiones tenía delante a Kemba Walker, tal vez a veces a Marcus Smart, que es un mejor defensor, pero aún así no va a ser lo mismo y creo que eso se va a notar. Por otra parte tenemos a James Harden, que es un jugador que consigue sus puntos, tenga quien tenga delante, es capaz de crear en el perímetro, es capaz de sacar faltas, es un pasador increíble y lo está demostrando en estas series. Y Middleton va a tener un trabajo duro. Lo bueno es que Middleton va a poder aprovechar su longitud, su altura, le saca unos 5 centímetros, tiene brazos muy largos. Creo que va a ser capaz de como mínimo molestar un poco los tiros de James Harden. Y lo que van a tener que intentar hacer es conducirlos hacia la pintura y aprovechar a Brook López, que va a estar debajo del aro, para intentar jugar un poco como juegan los Milwaukee Bucks, un poco como juegan los Utah Jazz, haciéndose drop coverage con Brook López, que se haga grande cerca del aro y que fuerza a estos jugadores a tirar tiros de media distancia o floaters, que van a notar porque son así de buenos, pero no al mismo nivel de eficiencia y como mínimo son 2 puntos y no 3. Harden en esta serie se ha promediado 36 minutos de juego, casi 28 puntos, 7 rebotes, más de 10 asistencias, 8 triples intentados, un 56% en tiros de campo y un 48% desde 3. Conseguir que Harden se mantenga en estos 28 puntos por partido y reducir un poco su eficiencia creo que ya sería un logro. No va a conseguir evitar que anote como mínimo algo así, porque Harden tiene la capacidad de anotar muchísimo más, simplemente está preocupándose de repartir más a sus compañeros, pero desde luego evitar el impacto individual de James Harden y hacer que sea sobre todo un playmaker creo que sería fundamental, aunque va a ser muy difícil. Y por último tenemos a la bestia ofensiva que es Kevin Durant, que ha sido increíble en estas series, siempre ha sido increíble y lo va a volver a ser contra los Milwaukee Bucks, pero es verdad que si realmente deciden emparejar con el Giannis Antetokounmpo durante periodos largos del partido, creo que a Kevin Durant le va a resultar más difícil porque en defensa además creo que va a tener que estar emparejado con Giannis también, lo cual va a cansarlo mucho. Giannis es muy físico y en ataque va a seguir metiendo sus tiros, va a seguir consiguiendo sus penetraciones, va a poder aprovechar cuando la defensa de los Milwaukee Bucks no esté preparada para romper al defensor principal y ir hacia el aro, porque lo hace continuamente, pero aún así Kevin Durant va a tener un impacto muy grande, pero con suerte tal vez consiguen reducirlo un poquillo. En la serie de playoffs contra los Celtics, Durant promedió 37 minutos de juego, 32,6 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 5,6 triples intentados y unos porcentajes de tiro que ya se vuelven realmente de videojuego. 55% en tiros de campo, más de 30 puntos y un 50% desde 3. Al final Durant está siendo increíble, pero si consiguen eso, que sus tiros sean un poco menos eficientes, que esté un poco más cansado, que sus piernas pesen más, que realmente tenga que preocuparse de Giannis Antetokounmpo en defensa porque no tengan tantos jugadores que puedan echarle delante, tal vez consigan sacar algo ahí y consigan reducir un poco su impacto. Pero veo otro problema más para los Milwaukee Bucks, que es Bryn Forbes. Bryn Forbes fue un jugador muy interesante para los Bucks contra los Miami Heat, promedió 15 puntos por partido, fue un triplista clave, un poco el Joe Harris de estos Milwaukee Bucks, pero al contrario que Joe Harris, Bryn Forbes no mide cerca de 2 metros, es un jugador que es un mal defensor y que es pequeño. Y los Brooklyn Nets tienen a 3 jugadores que son talentos generacionales a la hora de crear en 1 contra 1
Y si Bryn Forbes está en el campo, lo van a buscar continuamente. Contra los Miami Heat, los Bucks podían permitirse usarlo porque los Heat no buscaban tanto esos intercambios favorables y al final Bryn Forbes se podía permitir estar emparejado con Trevor Ariza o Andre Iguodala, que no iban a realmente aprovecharse de sus desventajas físicas. Aquí en todo momento van a estar buscándolo porque es algo que llevan haciendo toda la temporada. Los Nets buscan al oponente más débil e intentan crear en uno contra él y machacarlo. Creo que a Bryn Forbes lo van a sacar del campo y van a reducir mucho la capacidad de anotación de los Milwaukee Bucks, que si bien en el interior van a poder anotar con bastante facilidad contra los Nets, no sé hasta qué punto van a tener suficiente talento de perímetro. Si les falta Bryn Forbes, porque no me fío de Connaughton, Bobby Portis en ocasiones es un jugador que en el interior también, pero también tirando desde 3 puede tener un impacto, pero no al mismo nivel. Al final el mejor tirador de este equipo es Bryn Forbes y se nota mucho, y no sé hasta qué punto va a poder jugar en esta serie, y creo que eso va a ser algo bastante clave. Por otra parte, una cosa que creo que sí que va a poder aprovechar los Bucks ya para cerrar, es algo en lo que me fijé en la serie contra los Boston Celtics. No sé si recordáis el partido en el que Tatum metió 50 puntos y el único partido que ganaron los Celtics, pero en aquel momento hubo una cosa que me pareció bastante clara, y es que los Nets tienen en ocasiones demasiada disposición a intercambiar en defensa. Cuando Tatum estaba promediando 50 puntos, o anotando 50 puntos, perdón, en ese partido, Kevin Durant era quien estaba emparejado con él, evidentemente, para garantizarlo. Durant es un emparejamiento muy duro para Jason Tatum, pero a un pequeño bloqueo que ponían los Boston Celtics intentaban forzar algo. Con muchísima facilidad podían cambiar al defensor. Básicamente, Tatum cruzaba al otro lado del campo, se quedaba allí, recibía el balón, tenía delante a Kevin Durant, que cualquier persona, Marcus Smart, ponía un bloqueo a Durant, Tatum se movía un poco y ya tenía delante a Kyrie Irving, y no hacían un intento por evitar esto, hacían un isolation, se apartaban todos, nadie iba a intentar intercambiarse con Kyrie Irving y Tatum se quedaba en el uno contra Irving. Eso ha pasado una y otra vez. Si los Nets hacen algo parecido con Giannis Antetokounmpo, incluso con Chris Middleton, que va a poder aprovecharse de sus ventajas físicas, al final los Celtics solo tenían a Tatum. Kemba Walker no estuvo bien, Jaylen Brown ha estado lesionado y no ha jugado. Los Bucks no son lo mismo, no tienen tal vez tantísimo talento ofensivo como Tatum, tanto Jrue Holiday como Chris Middleton, como incluso Antetokounmpo, porque es un talento diferente, pero me preocupa un poco, o me preocuparía un poco si fuera los Brooklyn Nets, de cómo realmente organizar la defensa contra los Bucks, si van a decidir mantenerse en esa defensa con tantísimos intercambios, o van a hacer lo posible por mantener los emparejamientos favorables que quieran tener, porque al final es eso, ya lo van a tener bastante difícil en defensa sin ceder realmente emparejamientos favorecedores para los Milwaukee Bucks. Pero bueno, esto ha sido un poco mi recapitulación de las cosas que creo que van a ser más claves en esta serie. Creo que al final los Nets siguen siendo favoritos, hay demasiado talento ahí, pero si alguien puede ganarle a los Nets, me parece que son los Milwaukee Bucks. No creo que los 76ers vayan a tener una posibilidad, o los Hawks si consiguieran ganar a los 76ers, que en el fondo no creo que vaya a pasar si Embiid está sano, pero creo que estas series pueden realmente determinar quién va a ser el campeón. No me sorprendería que ya sea Milwaukee o sea los Nets quien gane aquí y gane todo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.